Grato contar con su compañía esta hora. Después de la una aquí en los 1070 de Radio Santa Fe, el gran debate con Adolfo Beck. Con repetición el resumen a las 9 de la noche. Tema del día, Congreso Internacional de Docentes. ¿Qué está pasando con el tema a nivel local y a nivel internacional? Pero antes repasamos la agenda diaria. Invitados, el doctor Ricardo Lozada, interlocutor habitual de este programa. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo, y muy complacido para hablar nada menos que ser profesor. Ser profesor, qué palabra tan importante. Claro, marca la vida de una persona. Y las sociedades, ¿no? Una sociedad, el rumbo lo define la educación. La educación define el rumbo del país. Y la docencia, porque a veces creemos que la educación, y dejamos a un lado a los profesores, que es una paradoja. Siempre. En Colombia, ¿no? En caso colombiano. Porque en otros países son los que marcan todo. Y a veces generamos un círculo vicioso. Malos profesores generan malos alumnos. ¿Y el resultado? Quiero también darle la bienvenida al profesor Raúl Arroyave. Grato verlo, profesor Raúl Arroyave, usted cada día mejor. Bienvenido. Muchas gracias. Una de las voces más sonoras del magisterio en Colombia. Un saludo a todos los oyentes de Radio Santa Fe y de este habitual programa. Complacido por estar aquí con Adolfo, compartiendo estos minutos y comentando sobre la situación nacional, tanto en los aspectos laborales como en los debates académicos que hay con relación al tema del magisterio colombiano. Excúseme la pregunta, usted está de líder sindical hace muchos años. ¿Cuánto tiempo lleva en el sindicalismo? Yo llevo en el sindicalismo 25 años. ¿Quiere decir que abandonó la docencia? Prácticamente. Sí. Es decir, el ejercicio práctico de la docencia por la actividad sindical me ha tocado abandonarla desde hace 20 años más o menos. ¿Y eso no genera una contradicción, defender a los profesores sin estar en el medio? Puede generar contradicciones, puede generar olvidos, puede generar desconexiones, pero yo creo que hemos mantenido, tanto en FECODE como en la CUT, una conexión directa con el gremio permanente por todas las regiones del país. Y creo yo que ganamos la ventaja de que, si bien es cierto que cuando se ejerce docencia se está en un solo sitio, cuando se ejerce sindicalismo a nombre de la docencia, se está en todo el país y el país nos cabe en la cabeza y conocemos el país y la situación del magisterio en los 4 puntos cardinales de Colombia. ¿Quién representa al magisterio en este momento en el Congreso? El magisterio es un gremio muy grande y hay muchas personas que reciben votos del magisterio. Está el senador Duzán, está el senador Avellaneda, está la senadora Gloria Ramírez, está el senador Jorge Enrique Robledo, está el senador Jorge Eliezer Guevara, y muchos otros inclusive de los partidos tradicionales. ¿Todos con votos del magisterio? Por supuesto, el magisterio es un gremio inmenso de 300.000 personas y que con sus familias pueden estar conformando fácilmente un potencial de 1.200.000 votos que se reparten en todas estas curules que mencioné y otras que en este momento a la memoria no se me vienen. Entonces quizás el gremio con más senadores. Debiera ser así, pero no es propiamente eso, porque llegar a un acuerdo político en el magisterio para una cuestión de Senado ese ha sido y seguirá supremamente difícil. Es un gremio de muy diversas opiniones y creo yo que eso es una ventaja también, que haya controversia y polémica y opiniones distintas en torno al tema político. ¿Esa es una forma de camuflar la división? Este es un país dividido y entonces el magisterio no puede ser distinto. ¿Qué es más difícil? ¿Unir a los maestros, unir a los sindicalistas o unir a la izquierda en Colombia? No, la unión depende de los hechos, depende de los objetivos, depende de los propósitos. Y cada vez que estos hechos, objetivos y propósitos se aunan, se dan las unidades. Cada vez que eso no sucede, se dan las divisiones. Esa es parte de la dialéctica de los procesos. Porque por esas divisiones internas está echando por la borda un momento histórico muy importante la izquierda en este momento. ¿Cuál momento? El que estamos viviendo. ¿Y por qué dices tú que estamos viviendo un momento histórico en la izquierda? ¿Cómo que no? Primera vez que se consigue el segundo cargo del país, después de la alcaldía de Lucho Garzón. Si eso no es un momento histórico para la izquierda, y todo el potencial que se logró con el polo. Pero ahora lo que encontramos es un polo dividido. No. El polo lleva 4 años, fundado en 6 de diciembre del año 2005. 4 años es muy poco para hacer política en Colombia. El polo es un acuerdo de voluntades que recoge a fuerzas de muy diversa tendencia y de muy diverso matiz ideológico. Y es claro que en este momento haya profundos debates en el polo como los hay en todas las banderías políticas. Yo espero que estos debates nos conduzcan a un acuerdo básico
que podamos hacer una buena campaña y que sigamos construyendo un proceso que debe ser alternativo para el país en pocos años. Yo lo que veo es una división, contrario a lo que usted señala. Por un lado va Petro, por otro lado va el doctor Carlos Gaviria, por otro lado va... Lucho ya no está en el polo, Lucho ya al sol que más caliente. Ahora va para el Senado, después sus famosas declaraciones por televisión, ¿no? Esa que no conocíamos, ahora va para el Senado, Antanas para la presidencia, Enrique Peñalosa para la alcaldía. Veo muy dividida la cosa. Eso es desafortunado, porque el país necesita una oposición, una izquierda bien organizada y fuerte. Sí, pero organizada alrededor de alguna cosa concreta que sea de izquierda, no de derecha. Ese es el pleito. Ese es el pleito. Gracias por venir, doctor Raúl Arroyave. También quiero saludar al profesor Alberto Martínez Boone. Docente, bienvenido, profesor Martínez. Muchas gracias. Usted es profesor de la Universidad Pedagógica. Algo más de 30 años, sí. ¿Qué ha significado la Universidad Pedagógica para los colombianos, para la educación de este país? Pues difícil pregunta y difícil respuesta. La universidad está, en este momento, creo yo, en una situación bastante problemática. Por no utilizar un término que ya se ha convertido en común en este país, el de la crisis. La universidad está en una situación muy difícil por las condiciones externas de la universidad, pero también por las condiciones internas de la universidad. Los manejos de la universidad pública en general son unos manejos muy problemáticos, y no solamente lo digo en materia del manejo de los recursos, sino también los criterios académicos con los cuales se maneja la universidad. Están muy distantes de ser lo que una universidad debería ser o propondría ser. ¿Y eso por qué no sale? Y ahora no creo, en general no creo que nada debe ser como supuestamente alguien dijo que debería ser. Pero una universidad es un lugar del pensamiento, una universidad es un lugar de la diferencia, del disenso. En los consensos no se consigue nunca construir conocimiento. El conocimiento no se construye por consenso, se construye por disenso, porque si no, no hay innovación, no hay creatividad, no hay nada nuevo, sino la repetición de lo viejo. Y la universidad está patrocinando aquella cosa que el país quiere establecer ahora. O sea, no quiere pensar de otro modo, quiere seguir pensando como piensa el país. Y una universidad no puede pensar como piensa un país. Una universidad tiene que inventarse un país, tiene que estar por fuera del país, por encima del país, pensando al país para que el país piense de otra manera y no repitiendo lo que se sabe, lo que ya se dice, lo que se conoce. Porque efectivamente, porque estamos repitiendo lo mismo. Mire, nunca antes la investigación y la teoría ha sido tan importante para un país como Colombia, por el papel político que cumple la investigación, por el papel político que cumple la teoría. En este país no nos hemos inventado una teoría sobre el problema de la violencia, y vivimos permanentemente en violencia y no hay alternativa. Los estudios investigativos sobre la violencia siguen diciendo lo mismo. Siguen diciendo que esta violencia colombiana es una violencia que viene desde hace muchos años, una violencia que es igual a una violencia de los 50 últimos años, y eso no es cierto. Las formas de la violencia en este país se han transformado radicalmente. Las investigaciones no han dicho nada particular importante. Tanto es así que no hemos superado el problema de la violencia. Eso para llegar a la conclusión de que la universidad no está construyendo país. Exactamente, no está pensándolo. ¿Y esa discusión por qué no sale a la luz pública? Porque la universidad está encerrada en sus peleitas internas, muy mezquinas, por cierto, muy estrechas, muy pocas. No hay sino un discurso que es un discurso que también ha querido hegemonía, que es el siguiente: por la defensa de la universidad pública. ¿Y eso qué es? Pero vamos con el debate. Oye, claro. Casi que esa pregunta es para usted. Ese es el discurso que nos quedamos con esa. Por la defensa de la educación pública, por la defensa de la universidad pública, profesor Raúl Arroyave. ¿Nos quedamos en eso? Pero eso entraña un viejo pleito de más de 2 décadas en Colombia, la defensa de lo público. La defensa de lo público es el rechazo a los efectos desastrosos que ha sido el modelo neoliberal en Colombia. Ha sido el rechazo a la privatización de todo en la vida nacional, a la conversión
en negocio y en mercancía de lo que antes se consideraban deberes sociales del Estado. Ha sido el rechazo a que todo se transforme en una gigantesca sucursal de algún banco. Y este no es un debate ajeno a las universidades. Es decir, yo diría que la defensa de la universidad pública tiene básicamente ese principio. Hay otros debates en las universidades, por supuesto, más allá del tema del dinero, más allá del tema de los presupuestos. El reciente pleito que volvió a llevar al movimiento estudiantil a las calles es el cuestionamiento que se está haciendo de cómo el gobierno pretende en una última ofensiva del neoliberalismo convertir, asfixiar presupuestariamente a las universidades, unas obligaciones del gobierno históricas como son la carga pensional con los profesores del Estado, echárselas a la autofinanciación de las universidades, de distribuir los pocos escasos recursos que distribuyen bajo los principios de equidad y eficiencia. La ministra habla de que se han ampliado más de 400.000 cupos en Colombia, pero estos 400.000 cupos implican no un engrosamiento de los presupuestos, sino con los mismos presupuestos de hace 20 años. Entonces, hay ahí en la defensa de la universidad pública una consigna que de alguna manera expresa una pelea histórica del movimiento estudiantil y profesoral contra todos los efectos privatizadores del neoliberalismo. ¿Y por qué no oxigenar el discurso y llegar a temas como los que señala el profesor Martínez? ¿Como cuáles, por ejemplo? Los que plantea el profesor, construir país. A ver, yo un poquito ahí, comparto con usted la situación de crisis financiera de la universidad. Pero hay una diferencia que me parece muy importante. O sea, escolarizar, y en la universidad se escolariza, ¿sí? No es igual que educar. Por supuesto, en el tema de las coberturas. Claro, por ejemplo, entonces ahí hay un problema. Y no solamente el problema de las coberturas, sino que también para poder hacer gobernable un país hay que escolarizarlo. Digamos, sería educado, entre comillas, para poderlo gobernar. Pero el problema de la universidad es que la universidad debe generar pensamiento. Y no solamente sujetos que se sienten en un pupitre a escuchar o a repetir una cantaleta de unos o de otros, porque también repite a veces la cantaleta de la izquierda. Y se pierde mucha potencia. La universidad tiene muchas potencias a la cual no se le saca la fuerza que tiene. Además está el brío de la juventud. Y los profesores en las universidades están pensando en otras cosas, muy limitados a su cuestión salarial. Ahora, yo creo que los profesores tenemos que vivir bien. Yo soy el primero en defender la dignidad de la vida de un profesor. Pero eso también pasa por el problema del papel del conocimiento en una sociedad, el papel del pensamiento, del papel de la renovación, del generar formas de pensamiento distintos. Estamos ahogados en nosotros mismos. No nos miramos sino al ombligo. Y este país es muy provinciano. Demasiado provinciano. No pasa nada en el mundo. Y en el mundo pasan muchas cosas. Y nos entretenemos en nuestras tonterías, creo yo. Doctor Ricardo Lozada, hay elementos para la discusión. Muchos. Y yo no caería en la universidad pública, sino en general la universidad. El caso es que Colombia tiene una falla muy grande en materia de educación universitaria. Y principalmente es obviamente la cobertura, que los índices son pues de un país subdesarrollado y una cobertura supremamente baja comparado con cualquier país latinoamericano, y ni qué hablar de la materia de producir conocimiento. Lo que se dice aquí, no producimos conocimiento, copiamos conocimiento, transmitimos conocimiento, pero hasta que no logremos producir conocimiento, pues Colombia seguirá, como lo han expresado aquí los compañeros de la mesa hoy. Tenemos que cambiar fundamentalmente, y naturalmente para cambiar la educación universitaria se necesita su autonomía económica,
y mientras la Universidad Colombiana no tenga una autonomía económica y cada año esté rogando, mendigando un presupuesto que le corresponde, porque los colombianos pagamos un impuesto para que tengamos educación superior buena. Sí. Ese impuesto no va precisamente en forma suficiente a las universidades. Sí, pero interesante el debate y el tema central es el Congreso de Docentes que tenemos con la organización de la Universidad Pedagógica. Pero me plantea usted un tema muy importante. La gran discusión, y va para todos, profesor Raúl Arroyave, ahora es en torno al salario de los profesores, sobre el presupuesto de la universidad y qué estamos generando. ¿Dónde está la preocupación realmente por construir país? Pero escúcheme, vamos a un breve corte y ya continuamos con el debate. Sigue el gran debate con Adolfo Bea aquí en los 1070 la M. No olvide, estamos en la red www.radiosantafe.com. Nos escuchan internacionalmente a través del Real Audio. Si usted quiere escuchar el programa fuera del horario tradicional, ingresa a la página web y está el audio del programa. Tema del día, presente y futuro de la profesión docente en Colombia. También es el tema de un congreso que se está desarrollando en este momento en Bogotá. Invitados, está el profesor Raúl Arroyave de FECODE, de la CUD en este momento. De la CUD. Pero FECODE pertenece a la CUD. Sí, por supuesto. Está el doctor Ricardo Lozada, interlocutor habitual de este programa. Está el profesor Alberto Martínez Bund de la Universidad Pedagógica. Ingresa a nuestra mesa de trabajo la profesora Mireya González. Bienvenida, profesora Mireya González. Gracias. Usted es de la OEI. Sí, cómo no. ¿Qué significa la OEI? La OEI es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo de cooperación internacional que se ocupa fundamentalmente de sus tres ejes, la educación, la ciencia y la cultura. Ocuparse de la educación, ¿qué significa en Colombia? Ocuparse de la educación para un organismo de cooperación, en este caso nos estamos ocupando fundamentalmente de la formación de docentes. Nos estamos ocupando fundamentalmente de hacer estudios sobre formación de docentes, hacer procesos alternativos de formación de docentes, hacer una interlocución y concitar el interés nacional para la formulación de políticas sobre formación de docente y por supuesto estamos en la organización de este congreso sobre presente y futuro de la profesión docente. Sintetizando, ¿cuál es la situación actual del docente en Colombia? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. La situación actual, básicamente, digamos, frente a su interlocución con el Estado colombiano, hay en este momento 2 estatutos que rigen la profesión docente en Colombia. Un estatuto que es del año 79, en el que básicamente para ser docente en Colombia se debería estudiar esa profesión en universidades especializadas y en facultades de educación especializadas para tal fin. Un nuevo estatuto que se promulga en el año 2002 plantea que para ser docente en Colombia básicamente se puede partir de cualquier profesión y hacer un año de profesionalización. Esto ha planteado, digamos, un gran debate a nivel nacional por cuanto, digamos, podría llamarse como la desprofesionalización del docente en Colombia. Es decir, para ser docente en Colombia cualquier profesional podría hacerlo y para ello ingresa a la carrera, ingresa a su práctica laboral y después de un año puede hacer un curso de profesionalización. Esto, digamos, plantea un gran debate porque finalmente la tradición en Colombia lo que ha venido consolidando es que hay facultades, hay saberes específicos en la formación de docentes. Por lo tanto, digamos, ese nuevo estatuto nos plantea frente a una nueva posibilidad de ser maestro, una posibilidad diferente de ser maestro. Sobre las condiciones, igualmente, digamos, hemos encontrado que, de acuerdo con lo que plantea el DANE, entre mayor cobertura en el país hay menor número de docentes, básicamente porque en el año 2002 hubo un proceso de parametrización. Esto significa que empieza a asignarse recursos en la educación colombiana básicamente por el número de estudiantes que hay en los colegios públicos del país. Esto significa que hay un parámetro, por un número determinado de estudiantes se asigna un docente. Lo que ha pasado es entonces que esa parametrización ha llevado a una
esa parametrización ha llevado a que disminuyan el número de docentes y que igualmente, digamos, haya mayor número de estudiantes por ese número de docentes. Entonces hay una situación muy paradójica y es que a mayor cobertura, menor número de docentes. No solo menor número de docentes, sino menor calidad, que es lo que estamos observando en Colombia. La calidad la descuidamos. Y es que vale recoger los temas que planteó originalmente el profesor Martínez Boone. Aquí lo que nos queda es la lucha por el salario de los docentes. Eso es lo que nos queda a la opinión pública en general y eso va para todos. ¿Cuál es el tema? No, que estamos luchando por el problema de salud, por el salario, nada más. Y el gran universo de esta discusión no se plantea, profesor Raúl Arroyave. A ver, no, se plantea y se dice. No es cierto que la controversia educativa gira en torno al tema de los salarios, que son muy malos, por cierto. Ese es un aspecto de los debates financieros con el gobierno, pero tanto en la básica y la media como en las universidades el tema financiero abarca cosas tan importantes como presupuestos para la investigación, como presupuestos para la infraestructura y la dotación, como presupuestos para los laboratorios, las bibliotecas, como presupuestos para políticas de bienestar estudiantil, como presupuestos para extensión de la actividad de las universidades y de las escuelas y colegios hacia las comunidades, que eso no existe. O sea, llegamos a un punto absolutamente precario donde efectivamente las políticas gubernamentales escasamente pugnan o creen que tienen resuelto el problema si ponen un presupuesto para definir unos malos salarios que tienen los profesores tanto en universidades como en colegios, pero creen que de ahí para allá no hay ningún tipo de obligaciones del Estado. El pleito presupuestal es mucho más amplio que esto. Desgraciadamente en el ideario, en la opinión pública colombiana, siempre queda latente ese el asunto de los salarios, pero repito, el tema de los dineros y de los presupuestos universitarios y de primaria y secundaria van mucho más allá de estos asuntos. ¿Cómo no llegar a esos puntos que planteó el profesor Martínez Boone? Por eso. Es lo que estoy señalando. Sí. Por ejemplo, la reciente movilización de las universidades va mucho más allá. Yo no vi los estudiantes en una movilización gigantesca que hicieron ahora hace 1 o 2 semanas por el tema de los salarios de los profesores. Ahí están viendo, en última es que la existencia misma en la universidad queda cuestionada por los ahogamientos presupuestales a que la tiene sometida el Estado. Pero yo no vi en esa protesta el tema investigación. Yo no vi en esa protesta, sino tema presupuesto, ¿qué es lo que le queda? Pero por eso, el presupuesto es eso, sí. pero no era la protesta por el salario de los profesores. Sí. A ver, quiero saludar al profesor Alejandro González, organizador del Congreso Presente y Futuro de la Profesión Docente. Alejandro Álvarez, gracias. Alejandro Álvarez, escúcheme. Sí, la polémica es muy importante y por eso este Congreso queremos que la aborde en las diferentes facetas y dimensiones que tiene. El tema del presupuesto, por supuesto que es muy importante, pero el tema que se llama calidad es una pregunta por la escuela hoy. ¿Para qué sirve? Eso es una cosa que no es fácil resolver y eso ni siquiera la resuelve el gobierno, ni la resuelven el gremio de los maestros, ni la resuelven los investigadores. Es un asunto de la sociedad toda. ¿Para qué sirve la escuela? Es que un grave problema que tenemos aquí con respecto a la calidad es que no basta con nombrar más maestros. Podemos llenar esto de maestros incluso, podemos llenar esto de plata incluso, y uno dicen de manera simplista es que faltan computadores y faltan ayudas educativas y falta tecnología. Podemos llenar esto de computadores. Si no se resuelve la pregunta de dónde aprenden los niños hoy, ¿qué es lo que aprenden los niños hoy? Pero otra pregunta todavía más complicada que estamos proponiendo en el Congreso, ¿qué es lo que hay que saber hoy, por ejemplo? ¿Y dónde se aprende eso que hay que saber? ¿Quién define eso? El Ministerio de Educación tiene unos estándares y dice que los niños tienen que saber esto y esto y está estandarizado y por eso y con base en eso les preguntan en unas pruebas saber y con base en eso dicen si hay calidad o no de la educación. Pero ese debate, más allá de lo que el magisterio ha hecho, que ha hecho un buen debate con el gobierno y sobre esos estándares, el país no se entera. Y entonces el país se entera de la pelea por el presupuesto y de la pelea por los salarios. Claro que hay que pelearlo, pero el problema es mucho más complejo. Y se reduce muchas veces a una discusión entre FECODE y el ministerio, por el problema, por ejemplo, de lo que hay que saber. Eso de los estándares es crucial. Lo que hay que saber resuelve el problema, además, de dónde y cómo se aprende eso. En un aula de clase, en una escuela tradicional, los maestros tienen que
que enfrentarse hoy en día a dramas y a problemáticas muy complejas, las zonas de violencia, el tema de la inclusión, la diversidad cultural, el tema de la educación especial, son temas que vamos a tocar en el Congreso y que son temas que hay que tratar como pedagógicamente. Por eso el grupo de historia de la práctica pedagógica que está convocando también a la academia, a otros analistas para que nos ayuden a pensar ese problema que no se ha discutido a fondo y que la sociedad no se entera. Y nosotros creemos que hay que ir mucho más allá para poder darle una respuesta como lo están haciendo en muchas otras partes, pero tenemos que salir del problema de que es más escuela, más de lo mismo, más de las cuatro paredes, más de los textos, las cosas se resuelven con textos escolares, con computadores, con más maestros de los mismos. Ese problema de si pueden ser cualquier profesional maestro, ese es un problema de fondo, porque entonces, ¿qué es lo que hace un maestro? ¿Y qué resuelve? ¿Cuál es su relación con el conocimiento? ¿Bastan científicos para que sean buenos maestros? ¿Acaso es la ciencia que tienen los arquitectos, los ingenieros, los abogados, ese conocimiento que llaman disciplinar? ¿Eso es lo que necesitan aprender hoy los niños y los jóvenes? Creo que la respuesta tiene que ser otra. No basta con llenar la escuela de profesionales para renovar y mejorar la docencia. Es que eso no nos garantiza nada. Yo creo que ahí sí necesitamos el concurso de muchos otros actores y el Congreso está previendo eso. ¿Cómo es doctor Ricardo Lozada? O sea que el futuro del maestro es el mismo del presente, porque yo no veo ninguna medida que va a cambiar el futuro del maestro en los próximos años, especialmente con una limitante tan grande como es la parte financiera. Mientras a un profesional no se le dé la oportunidad de que tenga un ingreso aceptable, pues el profesional va a seguir lo mismo con 3 o 4 puestos distribuidos en el día, pasándose de lado a lado. Entonces, luego, ahora además hay otra cosa, fíjese bien que el problema de la educación en Colombia es tan fuerte que cuando un Ministerio de Educación quiere controlar la educación de todo el país, elemental, media y universitaria, y ha mostrado a través de 50 años, más que la violencia, que es incapaz de hacerlo. Porque aquí las mejores instituciones educativas que hay en el país son las que no controla el Ministerio de Educación. Aquellas que controla el Ministerio de Educación no son las mejores, ¿no? Nosotros hemos visto precisamente que, por ejemplo, a nivel superior, la Universidad Nacional es la única universidad que no tiene ningún control del Ministerio de Educación, donde no entra, y es la mejor universidad del país. La Universidad de Antioquia, que muy poquito entra el Ministerio de Educación, y la Universidad del Valle muy poquito, pero sí entra la Universidad del Chocó, la Universidad de La Guajira, con todo el control del caso, y eso absolutamente vemos cómo son los estados. Y lo mismo pasa en los colegios. Los colegios a los que el Ministerio de Educación no puede entrar son los mejores colegios del país. Y donde entra el Ministerio de Educación, ahí queda el colegio precisamente que no le sirve para nada los computadores, que no le sirve para nada la biblioteca, que no le sirve nada para los profesores, porque lo ha dicho el Ministerio desde hace 40 años, lo he oído, con varios ministros de Educación. Aquí no aprenden inglés, ni hay profesores de inglés, que los profesores de inglés no saben inglés, ni nadie sabe inglés en este país. La conclusión es que cada día perdemos más y más espacio, porque la verdadera discusión sobre la educación no se está dando en este país. Así no, yo no sé quién es la falla, pero el profesor Martínez me aterrizó. Y aquí yo le dedico programas enteros a la protesta de los estudiantes de la Nacional por el presupuesto. Programas enteros al tema de los profesores por el salario. Que es importante. Pero la verdadera discusión sobre la educación en Colombia no se está dando en este país. ¿Y qué es lo que determina el futuro de una sociedad? La educación, el presente y el futuro. Pero no se está dando, porque no la queremos enfrentar, porque tapamos sin darnos cuenta los temas más importantes por otros, importantes también, pero los tapamos. No se está dando la verdadera educación. Entonces, ¿cómo esperamos que este país tenga futuro? Si estamos desorientados en el tema más importante. Fíjese nomás quién se dedica al profesorado en Colombia. Fíjese las estadísticas de los que entran a la universidad, ¿no? Las pruebas de CAES de los que entran a estudiar, por ejemplo, ingeniería, medicina, economía, con los que entran, se dedican a la parte educativa. Con eso nomás, yo dudo ya de esas pruebas. Es como las pruebas del IFES. Yo he llegado a la conclusión de que las pruebas del IFES no son determinantes. Los mejores estudiantes del país no son los que sacan el mayor IFES.
Yo sí creo que los medios de comunicación Pero ahí están, tienen un pero papel ahí muy están. importante. Claro, pero es que pero ahí están. No nos está llegando ese debate. Pero ahí están. Exacto. No nos está llegando. Pero, y si ese los es un med- mea culpa para Y todos. si los medios de comunicación no cualifican No nos los está- debates, no nos está llegando la el gente debate. sigue creyendo de manera ingenua Que el todo se problema, soluciona. o por ejemplo, que entonces es que los colegios oficiales son malos porque son oficiales, eso es un mito. Y esos son imaginarios y creencias que a veces los medios reproducen. No. Y como reproducen. O que simplemente el problema de la educación es que le pongamos más presupuesto Eso. o más computadores. Y la gente reproduce ese mito. Entonces la gente va a escoger colegio para sus hijos y va a mirar si tienen computadores o no. Nadie mira especialmente en los colegios oficiales, nadie mira ni los profesores ni los equipos, sino únicamente mira que los acepten. Y con eso quedan súper agradecidos. No hay La gente va, lleva un carro a un taller y mira quién le va a arreglar el carro y qué repuesto Sí, le pero- van a poner. Pero jamás una persona Sí, pero- mira el profesorado que tiene un colegio. Exacto. Eso pero es. y no tiene criterio pedagógico para escoger dónde van a estudiar sus hijos. O para saber en un colegio oficial cómo exigirle. Porque la ley incluso dice que los padres de familia pueden intervenir eso no. en la definición Claro. pedagógica de su colegio. ¿Cuántos papás están calificados o mamás para ir allá a hablar con los directivos y con los maestros? Hay una desinformación y hay una falta de debate serio más cualificado. No hay un debate sobre serio la- sobre la educación en Colombia. Hay demasiada, yo creo que hay Profesor Martínez. demasiada simplificación de ese fenómeno. Se ha simplificado tanto la educación que la educación es, vuelvo a repetir, es escuela y la educación no es escuela. Escolarizar no es lo mismo que educar. Pero hay también otros compromisos ahí. Yo creo que incluso se ha magnificado demasiado el papel del Estado frente a la educación. Demasiado. O sea, si el Estado interviene, se resuelve el problema de la educación, yo creo que no, al contrario, se agrava más, creo yo. En muchos casos sí. Entre otras cosas, y esto es una puya para los maestros, yo también lo soy, los maestros se han encargado de magnificar al Estado. El Estado hace menos de lo que realmente dicen que hace con respecto a la educación. La universidad pública tiene más autonomía de la que la Constitución le da. De la que Lo quiere que pasa es ejercer. que nunca No la quiere. la ejerce. Nunca la ejerce. No la sabes. La universidad no la ejerce la autonomía. Siempre está pendiente de la ley, del decreto. Siempre la limita o se quiere limitar. Ese es un problema. Ahora, hay unas cosas en que los medios de comunicación, hay un problema ahí con respecto a los medios de comunicación. Los medios de comunicación han simplificado el debate. Eso es lo que nos llega. ¿Qué nos llega? ¿Cuál es la foto de la última protesta de la Nacional? Que encerraron al rector por el tema de presupuesto. Esa es la foto que nos llegó. Esa es la noticia. Ese es el mensaje que nos llegó. No, es que esa es la noticia. Pero Mira, y eso es lo que causa, y ese eso es lo que causa noticias. es el mensaje Eso es que lo nos llegó, señor. Eso es lo que causa noticias. Ese es el Que mensaje. causa noticia, Y pero en este entonces, momento, los medios de comunicación, pero también la academia. Y Nosotros también somos responsables del problema Claro de, que también- de dejar simplificar la cosa a niveles tan estamos impresionantes. abandonando el verdadero debate de la educación. Y el mea culpa es para todos. Claro. Para todos. Pero estamos Para todos. abandonando problemas cruciales frente al papel del maestro en esta sociedad contemporánea. No es el mismo. No es el mismo de hace 250 años. Además estamos confundiendo muchas cosas, pero muchísimas cosas. Estamos, por ejemplo, no haciéndonos la siguiente pregunta. No estoy hablando en términos financieros, sino en términos políticos y morales. Porque también es un problema moral, es un problema ético. El de la educación es un problema ético y es un problema estético. Esta pregunta: ¿dejas que el Estado eduque a tu hijo? Y lo del carro. Él se preocupa más por el carro que por el hijo. O sea, dejar que el Estado eduque a mi hijo ya es un problema. Profesor Arroyave, Una pregunta. usted que es un hombre que tiene eco en todas partes, hoy lo veo muy callado, lo noto muy callado, profesor Arroyave. No, es que, a ver, hombre, el debate realmente es mucho más complejo que un mero asunto salarial. Desgraciadamente, lo que se ventila en los medios es cada vez que hay un conflicto por un tema salarial o por un tema presupuestal. O de orden público, que le encanta a los medios y al gobierno Y- ponerlo ahí. Eso de la universidad ha venido quedando en evidencia el último incidente con el señor Wasserman. Resultó que era un show del uribismo. La última que supimos es que a las 5 de la tarde estaba Uribe montado en una campeta aquí, al frente de la Nacional, e iba a entrar como John Wayne
a la Nacional a rescatar a Wasserman. Eso sí no lo Ah, sí, claro, eso era. Resulta que quienes tenían preso a Wasserman no eran los estudiantes, sino unos tipos absolutamente raros que no sabían ni siquiera dónde quedaba el auditorio León de Grave. Como Fujimori en las embajadas. Es decir, eso. Pues digo, la tercera elección estaba lista si el señor entra echando candela a la Nacional y rescata a Wasserman de unos intentos de secuestro y unos intentos de asesinato. Entonces, en el país todo es así. Como finalmente no lo pudo rescatar, entonces el tema se ha ocultado ahí en toda una cantidad de noticias. Pero voy a decir esto. En un corto debate de estos es muy difícil hacer una exposición más o menos coherente sobre cosas. Uno dice cosas y veces provocadoras. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del Estado en esto? Sería un gran debate. Que esta es la hora que no está claro, porque el Estado se volvió un ente de tal regulación que ya no solo determina la vida funcional de una universidad o un colegio con el dinero, sino que termina la vida académica con los currículos, los estándares y los programas. Segundo, reclamar que no haya Estado es un contrasentido en un país donde entonces la privatización ha conducido a que muchos de los sectores sociales se vean afectados y son abandonados por el Estado. Entonces también es otro debate. Tercero, hombre, en el tema de los maestros. ¿Qué clase de sociedad es esta que mantiene 2 estatutos, como lo dijo la doctora Mireya? 2 estatutos, uno del año 79 y otro del año 2002. Pero además 2 estatutos absolutamente inocuos. El del año 79 se quedó obsoleto. El del año 2002 es una vergüenza como un estatuto docente. Ojalá lleguen a esa conclusión en este encuentro, no sé a qué conclusión llegan. A lo mejor encuentran que es bello, porque en este país, como todo se está trastocando, pueden terminar diciendo que es un gran estatuto. Hay un engaño gigantesco, como el gobierno tiene a maestros 7 años en periodo de prueba. Esto es absolutamente insólito. ¿Cómo hay una profunda inestabilidad en el ejercicio de la docencia en Colombia con el nuevo estatuto? ¿Cómo hay un régimen de escalafón donde no se puede ascender? Donde después de 7 años de vigencia del estatuto ni siquiera han sido reglamentados cómo es el procedimiento para una prueba de competencias, que es lo que el nuevo estatuto pide para un ascenso. ¿Cómo mantienen un estatuto en el cual se le congela el salario a un maestro a la edad de 42 años? Y de ahí languidece y prácticamente fenece salarialmente porque no hay forma de que se incremente el salario después de los 42 años. ¿Qué clase de maestro en Colombia es aquel que hoy en términos reales gana menos salario que en el año 94? Ese es el punto que estamos discutiendo aquí. Por supuesto, esto involucra debates de calidad, involucra debates del currículo, de los programas, de los estándares, de la autonomía académica, etcétera. Yo creo que FECODI abandonó el debate, los estándares, por ejemplo. Debo decir eso con preocupación. Simplemente el gobierno terminó imponiendo eso, lo impuso en el ICFES, lo impuso en los ECAE, lo impuso en los currículos y ya lo reclaman pues como uno de los grandes logros, que prácticamente lo que están haciendo en escuelas y colegios es que bajaron el SENA a nivel de la media. Entonces en el país aquí hay que llegar a una conclusión: o sobra el SENA o sobra la educación media, pero las dos no pueden estar allí porque se supone que correspondían a ámbitos distintos. Si esto necesita más programa, yo sí le dedico mucho tiempo a la educación, que es un tema muy importante para el país, para esa sociedad, y quiero recogerle estos nombres porque hay que continuar, mi querida Eliana, con el profesor Martínez, con el profesor Alejandro, con la profesora Mireya, porque este tema tiene que estar sobre la mesa constantemente. Este es el verdadero motor esto es lo que define el futuro de una sociedad. Bueno, ¿cómo debe ser el maestro del futuro, profesor Alejandro? Sí, en este congreso queremos plantear lo que Mireya ya había comentado sobre un extraño artículo que tiene el Estatuto de la Profesión Docente, que es el de la desprofesionalización. Un artículo de la profesión con un decreto de profesionalización con un artículo de desprofesionalización. El docente puede ser un ingeniero, un abogado. ¿Yo soy malo? Entonces esa pregunta hay que hacérsela. ¿Eso es malo? El país no lo ha debatido. ¿Eso es malo? El país no lo ha discutido. ¿Qué porcentaje ha entrado? Han entrado ya cerca de más de 40.000 maestros de los 300.000 hoy ya han ingresado a la carrera docente. Pero por eso. Profesionales no les ha... Y no, el ministerio lo que nos dice es: hagamos un estudio sobre qué ha pasado con esos profesionales que ahora son maestros en escuelas y colegios. Listo, hay que hacer el estudio. Pero lo que sí sabemos de antemano también es que eso no se puede poner a experimentar
con la educación colombiana para después hacer los estudios y sacar las conclusiones. Y después, ¿qué pasa? Que el costo de ese experimento, ¿quién lo va a pagar? Y estamos pagándolo los niños, lo están pagando las familias, lo están pagando los colegios, porque es que mire, y los mismos profesionales están llegando ahí por desempleo, entre otras cosas, y muchos tienen que renunciar. Es un porcentaje todavía bajo, pero están renunciando muchos profesionales que no tienen la formación de pedagogos. Pero otros es que están llegando están generándose un enfrentamiento en los colegios entre maestros y no maestros, que es una discusión muy interesante que hay que dar acerca de qué significa entonces la profesión docente y para el futuro. Termina el programa con esa pregunta. ¿Cómo es el maestro hoy con una sola palabra? ¿Cómo es el maestro del futuro, profesora Mireya? Uy, un sujeto demasiado complejo, un sujeto que además de recoger esa tradición en Colombia sobre su saber pedagógico, se tiene que enfrentar a nuevos retos como la diversidad, la inclusión, el conflicto armado. Hay una pregunta para usted, profesor Martínez. Pues yo pienso que el maestro, y ahí incluyo al profesor universitario, ha perdido la voz, se quedó sin voz. Y la voz la ha perdido porque en esa pérdida también ha participado su flojera también, o sea, no tiene fuerza y ha dejado perder la voz. No es solamente el Estado, también los maestros definen la educación. Es fundamental que nos preguntemos eso, y yo creo que esa es una pregunta en el Congreso clave. Entrar en el ¿Cuál es el autocrítica? ¿Cuál es el papel del maestro en una sociedad No como echarle la toda la nuestra, responsabilidad, que esto está mal porque el Estado está mal. Está mal la educación porque Uribe está en el poder. No, y el Estado está mal, pero ese no es solamente el problema. Claro, tenemos... Porque ahí nos evadimos de nuestras responsabilidades. Gracias. Todos. Uy, vamos a darle continuidad a este debate. Frase final, doctor Ricardo. Mire, voy a decir algo que es un poco duro. Los estudios técnicos y tecnológicos ni están en las universidades de élite, ni los estudia ninguna persona que pertenece al estrato 5 y 6. Y mi conjetura hoy, para este congreso, es que creo que nadie de estrato 5 y 6 se presenta para formarse como maestro de educación media y primaria. Profesor Raro, ya. Los políticos antiguamente iban de la mano de los recomendados a donde los que nombraban antes de los concursos. Así se nombraban los maestros en A Colombia. decir, nómbreme a fulano. ¿Usted no llegó así? Nómbreme. No, yo le pregunto, ¿usted cuando usted? Nómbreme a fulano aunque. No, Es que sí llegaron la mayoría. nómbreme a fulano aunque sea de maestro. Sí. Bueno, dos. Ante el fracaso laboral del país, ante la crisis de desempleo y ante la bancarrota de la sociedad colombiana en los terrenos materiales y económicos, por supuesto, todo un montón de profesiones liberales han visto cómo estudian para ser parte del ejército industrial de reserva, del ejército de desempleados. Ellos van también a buscar refugio en el tema del magisterio. Desgraciadamente, doctor Alejandro, la Corte Constitucional, que es el máximo organismo que define aquí cosas sobre qué es legal o no es legal en Colombia, ha dictado no sé cuántas sentencias diciendo que eso es legal, y por lo tanto ese es un debate que desde el punto de vista jurídico, por lo menos para la Corte, quedó superado, no desde el punto de vista académico ni desde el punto de vista intelectual, porque por supuesto hay diferencias entre el que estudia para maestro y el que no estudia para eso. Eso se nota, y eso que en la universidad se nota. Frase final porque se No, nos da el maestro tiene que ser un profesional, y eso es la convocatoria que estamos haciendo 4, 5 y 6 de noviembre, miércoles, jueves y viernes, en el Centro de Alto Rendimiento del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, antiguo Club de Empleados Oficiales. Estamos en la página web www.congresoprofesiondocente.com. Ahí vamos a colgar todas las ponencias, todos los debates, todos los escritos que nos han llegado, y va a durar un año en esa página web este debate vivo, permanente, para continuar, para poder llegar a cualificar la discusión y mejorar, por supuesto, la profesión docente y por esa vía la educación. Quedo muy preocupado con este programa, Alvarito. Polo a tierra, por fin. Yo me dedico a estudiar el problema del presupuesto, de los salarios, pero este país cada día pierde más espacio. Cada día el atraso es superior por una... ¿Hablando de la agricultura o la educación? De la educación, porque el verdadero debate que necesita el país, que es el debate sobre la educación, no se está dando. Llego a esa conclusión, profesor Martínez, usted me abrió los ojos, y quiero decirlo, y es un mea culpa de todos.
de usted, profesor Arroyave, de FECODE, del gobierno, de los profesores, de la sociedad en general, de los medios. No estamos dando el verdadero debate sobre la educación. No estamos tocando. Y como lo dice usted se preocupa por escoger un taller. Pero usted como padre de familia se escoge sí está en el debate sobre la educación. Donde me dan el... Yo le dije a mis hijos, si ustedes no pasan el nacional, no entran a la universidad. Hace 20 años. Todos pasaron. Yo cierro esta pregunta. ¿Por qué los profesores que están vinculados a la educación pública en Colombia no tienen sus hijos en los colegios públicos? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo cierro este debate. Ya que usted ya planteó. ¿Por qué el gran porcentaje de los hijos de los profesores que están vinculados a la educación pública no tienen sus hijos en los colegios públicos? El arrevismo. El arrevismo. Pero eso no es cierto. La mayoría los tiene en los colegios públicos. Tampoco es cierto eso. También hay muchos mitos. Tampoco es cierto eso, es otro mito. Bueno, ese es un mito para... Pero yo sí le repito la invitación. Es cierto. Pero hagamos la encuesta. ¿Quién tiene los hijos? No, pero aquí. Continuemos, porque apenas se han puesto los primeros, se han puesto los primeros presupuestos del debate. Vamos a darle pero no continuidad. hemos ni siquiera tocado, nada. pero ni pellizcado. No, pero todo quedó por encima. Pero es Todo por quedó ahí. por encima. El tema es A por ver, ahí. Señor. El responsable de convocarnos es usted. No, y la de aquí, claro, y usted que me da el Claro. número telefónico, claro, Claro. si no, ¿cómo lo encuentro? Gracias por venir, profesor Raúl Arroyave, qué grato verlo, gracias, Muchas doctor gracias Carlos, a ustedes. gracias, Bueno, profesora Mireya González, gracias, profesor Alberto Martínez Bull, gracias, profesora Alejandro Álvarez, gracias, Álvaro Rico, gracias, Eliana Martínez. Feliz tarde para todos. Muy bien.